Seguimos con el programa. Aquí tenemos una ronda de opinión, un conversatorio sobre el fallecimiento del Papa Bergoglio, del Papa Francisco. Un papa bueno. Un papa bueno. No hizo grandes cambios en la iglesia, pero fue un tipo decente, respetuoso, abierto y tolerante. Graimer, tu opinión sobre el Papa Francisco. Cambió 108 cardenales y eso no es cambiar la iglesia. No, bueno, lo que pasa es que cuando yo hablo de cambio me refiero a lo que Thomas Kuhn, el sociólogo norteamericano, define como revolución de las estructuras del cambio. Entonces, un cambio puede ser una innovación, un facelift, puede ser una reforma, puede ser una revolución. Pero Thomas Kuhn es una teoría para las revoluciones científicas. No, bueno, pero... Los paradigmas. No. Lo que pasa es que él habla paradigma a la forma de hacer las cosas durante un periodo determinado de tiempo con el consenso de una comunidad. Entonces, esa es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es que gestiona el paradigma de Jesús. Ese paradigma tiene 2025 años. Ese paradigma de Jesús. Y no va a cambiar. ¿Quién gestiona ese paradigma? La iglesia. Entonces, el Papa Francisco tenía varias opciones como líder de la iglesia en estos 13 años. En 12 años. Podía innovar, podía reformar o podía cambiar el paradigma. Yo no creo que reformara, no creo que innovara y no creo que modificara el paradigma. Él cambió personas, pero posiblemente... Él hizo esfuerzo en el discurso, pero en la parte operativa no. Bueno, ya yo di mi opinión, déjame terminar. Yo tenía dos aspiraciones con el Papa Francisco. Una, que la mujer pudiera oficiar misa, porque la iglesia es la institución occidental más patriarcal que existe en Occidente. Yo no creo que exista otra institución así tan intolerante frente a la participación de la mujer. Creo que yo no creo que pongan la mujer a la segundo, mi segunda aspiración, lo que yo quería del Papa. El Islam. No, porque yo estoy hablando de Occidente. Yo no vivo allá. Yo vivo aquí. Mi segunda aspiración con el Papa Francisco era que eliminara el celibato. Yo creo que el celibato estimula la pedofilia. Gracias. Porque el celibato impide que los sacerdotes canalicen sus necesidades sexuales, que no son ni vulgaridad, ni porno, es una expresión natural de los seres vivos reproducirse. Es una necesidad, no es un lujo, ni es un vicio, ni es inmoral. Y simplemente los sacerdotes que no pueden aguantar esa presión de sus cuerpos, lo que hacen es que la canalizan con los perfiles más vulnerables, que son los niños. Lo que pasa es que eso será en otros países, porque en República Dominicana yo conozco muchos sacerdotes que no tienen necesidad de ser pedófilos porque tienen novia y tienen hijos. Pero no podemos, si la tienen, están violando el canon institucional. Yo aspiraba que el Papa Francisco enfrentara esas dos obsolescencias conservadoras, la participación de la mujer en la iglesia y atacar el celibato, que no tiene ningún fundamento bíblico tampoco, pero no llegó hasta ahí. Fue tolerante con los sectores minoritarios, pero no fue un reformador de la iglesia, porque la iglesia no se ha reformado. Recuerda cómo surge el celibato también. Bueno, sí, el celibato entra dentro de lo que es la protección de los derechos. De los bienes. De los bienes de la iglesia y demás. Que no pueden excluirse, sustraerse del derecho. Pero se puede hacer un marco jurídico para que el patrimonio de la iglesia se separe del patrimonio de los sacerdotes, pero que ellos puedan tener una familia. Porque en la iglesia está generando un paquete de trauma a los sacerdotes. Lo que pasa es que los sacerdotes no pueden trabajar. Entonces, ¿cómo van a mantener la familia? Se le pone un sueldo porque la iglesia recibe la iglesia a la que ha entrado la anglicana, la brasileña, en la que ha entrado el padre Rogelio, que ahora es obispo, permite el celibato, permite la unión opcional. Y el luteranismo también. Lutero estaba casado. Claro que sí. Tenía a su esposa. Claro que sí. Entonces, miren, yo creo que primero el ser humano, que es el Papa Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, es un ser humano extraordinario con una historia de rectitud, que es muy difícil mantenerse la vida entera en la vida pública y con ejercicio de tanta responsabilidad
manteniéndose correcto hasta la muerte. Eso es muy difícil en cualquier tarea humana. Y quiero reconocer esa parte en el Papa Francisco. Después del Papa Juan Pablo II, yo creo que los papas, y solo han habido dos, el Papa Ratzinger y ahora el Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, están teniendo poca relevancia en las cuestiones planetarias. Es decir, tú no ves un papa resolviendo un problema en los últimos 20 años, 30 años. Y antes lo resolvían. Se metían Claro. en los Tomaban temas, partido de Claro. los tomaban debates. partido y las posiciones de los papas ayudaban a resolver problemas en el mundo, en diferentes áreas políticas o social. Yo creo que la Iglesia Católica, a mí me da igual que sea negro, asiático o europeo o latino. A mí lo que me importa en la nueva elección de la Iglesia es qué tipo de persona sea y cuál es su compromiso con la vocación de lo que el mandato, porque el mandato de Jesús en la tierra es acompañar a los débiles y ponerse del lado correcto de las cosas. Y además, como Jesús sí hizo una revolución sustancial en la estructura de lo que él representó en su tiempo. Sí, Jesús, porque siendo judío, Jesús fue un cambio de paradigma del Viejo al Nuevo Testamento. siendo judío, violó la ley mosaica para poder imponer un nuevo formato de dirección de fe. Siendo judío, violó Eso la es ley un mosaica. La violó, cambio. no le Oye, explicó. Eso es un La cambio. violó, no le explicó. ¿Viste, Jonathan? Eso es un cambio de Sí. No, pero paradigma. también Lo que hizo Jesucristo, Sí, si sí, lo sí, hizo, sí. porque no hay Cambió, prueba de nada. No, de yo- eso. no, Totalmente, claro. Violaste el canon judío. Jesús es Que esté verificable. en el No, eso no es verdad. Ahora, no hay ahora. ninguna prueba de la existencia de eso. No la hay. Claro que sí, claro No que hay. sí. Que Fafa, la la hay. hay. Claro que sí que la hay. No hay, Claro no que hay. sí que la hay. Jesús fue el otro día, mi hermano, No, con no hay. relación a la No. historia. Los dinosaurios fueron hace 65 millones de años y están llenos los museos de eso. Señor, pero Pero ayer la iglesia presentó de que una espada. señores. Que la espada con que hirieron el costado. No, hombre, Pero no, eso no, no, ellos no se lo dan a nadie Pero la- para que lo Pero analicen. tú crees en los dinosaurios, ¿por qué Pero- no crees en la espada? pero- Yo creo, yo no creo en eso. Yo voy al museo y los veo. Mira, Óyeme, vamos a ir al pero la comentarista. narrativa que hay alrededor de ese pueblo, un piedregal que había ahí que llamado Judea y Jerusalén y demás, comandado, dirigido por un estado ocupacional como fue el estado romano. El que creyó, el que construyó el cristianismo, el romano. Bueno, Claro, el tema es Constantino. que yo, por ejemplo, planteo, para que eso que dice José sea necesario, yo creo que si el Papa Francisco hubiese logrado tener más tiempo en ejercicio, yo creo que se iba a encaminar finalmente a que las monjas pudieran oficiar misa. Ahora, para eso se necesita un concilio. Y armar un concilio en la iglesia amerita un análisis, un abordaje de problemas sustanciales y fundamentales y estructurales dentro de la iglesia que amerite variar el canon. Y eso sí era difícil, Pero de que el Papa Francisco... Nunca lo planteó ni siquiera. Lo Pero- que pasa es que una pero el Papa monja Francisco- necesita una formación igual que un sacerdote. ¿Tú sabes cuánto estudia un sacerdote para Lo dar que misa? tenga que 8 estudiar. años. Ustedes son inteligentes, ustedes Claro. estudian también. Ahora, el Papa Francisco sí se acercó a muchos temas que la iglesia no tocaba. Pero el Papa fue capaz de decirle finalmente a la humanidad que el limbo no existe. Eso no lo dijo él, hombre. Claro, en un vuelo No, eso dio no- una eso rueda no de lo dijo prensa. él, eso no lo dijo él, El no. limbo, que es una construcción, y el infierno también una construcción de Dante Alighieri en la Pero Divina el limbo Comedia. es porque había un papa que se le murió un niño de 6 años. En la iglesia, familiar. en la Biblia no hay ningún lado que hable ni del limbo ni del infierno. Una Del construcción infierno, de Dante Alighieri y la... No, la y la- Biblia, infierno la Biblia sí, del No, infierno. hombre, no habla de infierno. Claro. No habla de infierno. Más de 100 citas del Búsquenlo, infierno. Vamos a irlo, vamos a búsquenlo, que irlo. no habla de Comenzando por infierno. Apocalipsis. No, y Vamos. Jesús- No Oírlo. habla de infierno. La palabra infierno no existe. Sí, claro que sí. No existe. Como Bueno, dice, pero bueno, José, finalmente, vamos a buscarlo. Finalmente, No, eso sí, finalmente, pero aquí. el Papa Francisco para mí hizo una gran labor como pastor al frente de la iglesia y también hizo postura muy seria que comprometió inclusive su popularidad al interno. Fue un crítico y ordenó revisar las cuentas y las finanzas y la corrupción administrativa dentro del Vaticano. Sí. Y se buscó un problema Y tuvo que parar la investigación. serio por eso. Entonces, yo creo que el Papa no hay Francisco ningún proceso. No, ha por el sido- por el ha mayordomo. sido- el Papa Francisco ha sido un gran papa. Bueno, Jonathan. Bueno, el Papa Francisco, que fue mandado a buscar al fin del mundo, como él mismo dijo en su proclamación como papa, el primer papa que no es europeo, desde hacía más de 1200 años, primer papa que no era europeo, decidió, y así lo hizo, darle un aire diferente a la iglesia.
en un mundo donde los signos que indican el avance social tienen que ver con la posesión de cosas, con el estatus material, con el avance en el espacio de trabajo, en el espacio de acumulación de dinero, y donde la misma iglesia reproduce a veces esa simbología del poder, de la arrogancia, del oro, de la participación, de la imposición. Él decidió tomar el nombre del santo de la pobreza, San Francisco de Asís, aquel que decía: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. También al asumir ese nombre, ya le da un discurso a la iglesia. Jesús no es este templo grandioso, no es el oro, no es esa sotana. Jesús es el amor y el acercamiento a los demás, y reproduce la esencia del cristianismo, y de alguna manera le dio otro aire a la Iglesia Católica, con tantas crisis que tiene, enfocada en su tratamiento, su intento de adaptarse a los cambios de la sociedad frente a una dirección de la iglesia, una cúpula que se resiste al cambio y a aceptar los cambios en el avance de la mujer, en el avance de las preferencias sexuales, en el interés de personas del mismo sexo que se quieren casar. Una iglesia que se quería quedar... el tema del divorcio. El tema del divorcio. O de las uniones libres. Una iglesia cada vez más conservadora en un mundo de mayor cambio, pero apartada también de lo básico, del amor, de la tolerancia. Mira. El Papa Francisco también asumió el discurso de la inmigración, la protección a los inmigrantes del mundo. Una de sus primeras obras fue lavarle los pies a inmigrantes africanos que llegaban a Europa. Él fue mucho, y se sentó a lavarle los pies y recordó que Jesús fue un inmigrante, un perseguido, junto con su madre. O sea, es una contradicción ser cristiano y antiinmigrante. Es una contradicción ser cristiano y no intentar todos los días vivir en el amor. Y el amor al prójimo sin ponerle bandera al prójimo, porque Jesús, justamente el éxito del cristianismo fue que le quitó la bandera. Para el judaísmo, Dios era el Dios de los hebreos. Tenían la tierra prometida para un pueblo exclusivo. Y Jesús, ¿qué hace Jesús? Jesús universaliza al Dios de los hebreos. Y dijo: no, tú no tienes que ser hijo de judío. Tú no tienes que ser perfecto. Tú no tienes que cumplir la ley perfecto. Igual que los maestros. Tú lo que tienes que hacer es perdonar a los otros y amar. Si tú perdonas y vives en el amor, yo estoy contigo. Y así le dijo Jesucristo incluso a los apóstoles cuando le preguntaron: ¿cómo te vamos a reconocer, Señor, cuando estés de nosotros? Donde quieran que haya más de uno reunido en mi nombre y en el amor, ahí estaré yo. Bueno, entonces Jesús, mi nombre, en el amor no lo agregó. En este mundo tan convulso, muy duro, y de redefinición también de los valores de la humanidad, el Papa trató de llevar a la iglesia a los principios básicos del cristianismo, que son el amor al prójimo y a la humanidad, con su encíclica también sobre la casa de todo, que es este planeta. Sin embargo, aunque universalizó el Dios de los hebreos no creen en Jesús. Miren. No lo ven como un, lo ven no como un profeta como el último más. Mesías, pero como un profeta. Pero a Yahvé lo conocen los que no son hebreos por Jesús. Pero oigan. Además, Jonathan, con todo el reconocimiento a tu comentario, también el cristianismo es una relación de poder, porque lo impusieron los romanos. Claro. Si los romanos no lo imponen, tú no permíteme, y persiguieron al que no practicaba. Permítame nada más darle este dato. Sangre y fuego. La iglesia no es el cristianismo. Son dos cosas diferentes. Totalmente. Y la cúpula de la iglesia no es el cristianismo. No, lo que pasa es que el cristianismo, la iglesia lo tuvo que oficializar. El cristianismo si no, no hubiese sido la lo que es. doctrina de quien sigue a Jesús. El catolicismo es una religión. Escuchándolo a usted, yo me pregunto, ¿todos ustedes creen entonces que es verdad que hay otra vida? Bueno, yo no sé que hay si un hay cielo, otro. que hay un infierno. No, que pero Tú Jesús me otra preguntas a cosa. mí, yo te digo que no hay información Perdón, suficiente. pero usted está como Gemini. Pero con yo perdón, digo que no hay información suficiente, pero ni con para perdón. creer ni para no creer. Bueno, yo no. Ustedes Rafa, están yo no sé. tratando. Ha sido una pregunta, Fafa. Ustedes están tratando la religión y asumiéndola como un hecho cierto. No, la religión La- Con es un hecho perdón, cierto. en este mundo cada vez es más difícil mantener la oscuridad o las mentiras. En el mundo en que surgió Jesús, yo insisto, 500 años antes de Jesús apareció Buda en la India, y el budismo es una fuerza creyente que también canaliza los sentidos de la gente para la otra vida, el budismo. Y el profeta de Irán también, que es el Islam mismo. 500 años antes de Jesús. Entonces Jesús encarna una esencia de la cultura, sobre todo en la que nosotros hemos crecido, occidental,
de establecer, como decía el amigo, el amor y el perdón como dos elementos de la convivencia. Quiere y ser Valores humanos en la naturaleza, eso no existe. Aguanta. Por eso trascendemos como seres Pero humanos. estamos hablando de que la esencia de Jesús fue sin rencor y un hombre abnegado. Y después entonces está cómo se construye detrás de él una organización mundial. Ahora mismo está en discusión la idea, ¿quiénes fueron los que escribieron la Biblia? Ustedes saben que no está claro eso. Y que hay una especulación, porque fue un hecho cierto. En ese mundo de hace 2000 años, la idea de la otra vida era una fuerza. La idea de Dios como creador, porque nadie se explicaba el origen en que estaba viviendo. Ahora mismo, el primer desafío que tiene la iglesia es poder cimentar que de verdad es una institución que regula la otra vida. Yo quisiera que fuera verdad. Yo quisiera que fuera Aprovecha verdad. Pero entonces yo Ahí le de quiero conspirador decir, para allá arriba, con ¿verdad? perdón, yo quisiera, Vaya a conspirar para allá. yo quisiera, Fafa, y le puedo con explicar por qué perdón, brevemente. yo Deja que quisiera él que fuera termine. verdad. Ahora, ustedes tienen que entender otra cosa. La iglesia ha sido la matriz de una profunda discriminación y exclusión. El hecho de reservar solo los ministros del Dios que se levanta como cierto a los varones y que las mujeres son solo para ayudarla, es el fundamento histórico de más peso de la discriminación de la mujer. En esta época, eso se sabe, como es una mentira también de que el ministro que le sirve es un puritano que no puede usar la sexualidad. Otra mentira, pero se ha institucionalizado como tal. Entonces, en este momento, la iglesia está sacudida por una cierta tendencia a la racionalidad. Y en ese sentido, el obispo que acaba de morir, el cardenal, el papa que acaba de morir, insinuó que había que tener una apertura. Y por eso él nombra a una mujer en la jerarquía, un paso. Él no dice vamos a hacer las mujeres, pero abrió una puerta. Avanza, un nuevo aire. Abrió también la puerta en todos los niveles de la expansión. Probó que él no hablaba como un profeta de lo viejo. Él sabe que hay un obstáculo, que la iglesia es hoy día, el cristianismo, una fuente cultural que no resiste la racionalidad, no la resiste, pero tiene el problema de la creencia en un mundo que sigue víctima de la visión de que en el fondo esto es transitorio y que lo eterno es la otra Pero vida. usted está. Pero usted- tú te imaginas, Le falta un dato con ahí. perdón, tú te imaginas que qué vida que hay infierno. Sí, Y pero, que hay purgatorio. eso era- es decir, el eso era- fondo, Eso es, pero eso con es- perdón, eso es conductismo profundo. con Sí. perdón, Eso lo era- que El estoy, infierno y el cielo. con Ya. perdón, Sí. lo que le estoy diciendo Control es que social el de fundamento, Ya no el es ese, fundamento de la iglesia, que ha sido hasta ahora un centro de exclusión, porque el hecho de zapar a las mujeres no tiene madre, el hecho de poner locura que no pueden tener relaciones sexuales, son dos limitaciones que hasta ahora ha sido posible, pero la iglesia de hoy no resiste la racionalidad de ayer. Por eso, el Papa que venga se va a encontrar con una época distinta donde no será fácil, como ha sido hasta ahora, con el mensaje religioso, tener a la gente en la sumisión de creer que es verdad que hay otra vida. Bueno, señores, después de esta pausa súper breve, vamos a tener al director de la Defensa Civil. Pero ojo, que no es un director común y corriente de la Defensa Civil. Un verdugo. Estaba haciendo una investigación para PhD, para doctorado, Hermano, pero en sí. materia medioambiental y desastre. Y O tiene- sea, que y lo tiene- vamos a aprovechar en todo el Y contexto que de lo que está tiene pasando un en el país. PhD en calle. Vamos al cambio y volvemos en breve.